Buenos días compañeros y buenos días licenciado. Yo voy a exponer sobre electrodos indicadores. Los integrantes son Kisbert Flores Kairen Susan, Yamaka Tarki Karen Rosario, Calle Fernández Cristian Einar, Vilke Paredes Nancy, Usmayo Quispe Iván Luis. Antes de hablar de los electrones indicadores, vamos a hablar sobre qué son los electrodos. A ver, un electrodo es un conductor eléctrico utilizado para hacer contacto con una parte no metálica de un circuito. Los electrodos entablan contacto con electrolitos, semiconductores, gases o otros elementos que no son metálicos. También los electrodos se encuentran en celdas electroquímicas. Estas pueden ser ánodos, electrodos positivos, en donde tienen lugar reacción de oxidación y se produce una pérdida de electrones, como también pueden ser electrodos o pueden ser cátodos. Estos electrodos negativos registran una reacción de reducción y se genera una ganancia de electrones. Esto va variando según el voltaje aplicado a la celda. Un electrón actúa como cátodo o como ánodo. Tipos de electrodos. Existen varios tipos de electrodos, pero podemos dividirlo de manera general. Al que tenemos el electrodo de referencia, que ésta se constituye de modo que su potencial de semiceldas permanezcan esencialmente constante durante la medida. También tenemos otro que son los electrodos indicadores. Estos electrodos se introducen en la celda de la disolución que contiene el ion y es realmente el que mide su concentración. Para ello se emplea un potenciómetro o también llamado voltímetro de alta impedancia. Vamos a hablar ahora sobre los electrones indicadores. Los electrones indicadores tienen un potencial variable que depende de la concentración de la especie electroactivas. Existen electrodos indicadores muy simples que sirven para medir algunos casos de la concentración del analito. Un electrodo indicador ideal tiene que responder de manera rápida a los cambios de concentración de un ion analito. También tiene que producir el experimento. También son selectivos. Existen tres tipos de electrodes indicadores. Tenemos a los metálicos de membrana, los transitores de efecto de campo sensible iones diré. Bueno, vamos a hablar un poco sobre los metálicos. Los metálicos se dividen en tres grupos. Acá tenemos a la primera especie. Los de la primera especie es un electrodo de metal puro que está en equilibrio directo con su catión de la disolución. Solo implica una reacción, como acá podemos ver. Y los de la segunda especie, antes de pasar a las de segunda especie, los de la primera especie también no son tan ampliamente utilizados porque no son muy selectivos, responden a otros cationes, dependen del medio ácido o básico. Y algunos metales se oxidan muy fácilmente. Ahora vamos a hablar sobre la segunda especie. Los de segunda especie son electrodos que responden a la actividad no solo de cationes sino de aniones para formar precipitados pocos solubles o complejos estables con estos cationes. Como acá podemos ver un ejemplo. Y por último tenemos a los electrodos redox inertes. Estos son metales inertes que se usan en
sistemas redox. Generalmente son usados para platino, oro, paladio y carbono. Como acá tenemos un ejemplo de cómo se tiene que hacer el ejercicio. Ahora vamos a hablar sobre los electrones de membrana. Estas se utilizan generalmente para medir el pH a través de una membrana fina de vidrio. Comúnmente son llamadas electrodos de vidrio. Acá tenemos un ejemplo. Y estos electrodos indicadores tienen aquí su conductor, que es el inicio del pH, su entrada de aire, alambre de plata, solución acuosa saturada, tapón y aquí sus membranas, como podemos ver. Acá también tenemos otros ejemplos. Continuando, tenemos también por último los transitores de efecto de campo sensible a iones, o también abreviado ISFET. Esto se usa cuando cambia la concentración de iones o pH. También varía la cantidad de estos que pasan a través de la membrana y van a parar a la puerta del transitor. Por tanto, también puede variar a la corriente que pasa a través del transitor. Esto ocurre cuando el sensor entra en contacto con la sustancia que desea analizar. No todas las formas o todos los electrodos indicadores funcionan de la misma manera, por lo que pudimos observar. Aplicación de los electrodos. Los electrodos se aplican primero son para medir el hidrógeno o también pH. También se pueden aplicar para monitorear la contaminación en fuentes de agua naturales o en otras fuentes. También es para la agricultura, en suelos fértiles o semillas. También se usan para procesamiento de alimentos, contenidos de sales en las carnes, contenido de fierro en el agua potable, otras bebidas, calcio en productos diarios y cervezas. También es utilizado para medir el potasio en jugos de frutas y en la elaboración de vino, como también en el estudio de esqueléticos y dentales. Como acá podemos observar, tiene muchos usos la aplicación de los electrodos. Bueno, eso sería todo. Gracias por su atención.